Este vídeo le va a encantar a la gente que le guste CSS. Hoy te voy a enseñar BEM en tiempo récord y si ya sabes BEM, este vídeo te va a servir como repaso. BEM es una forma de trabajar con CSS y es una manera de ser más productivo y de, bueno, pues trabajar en general con CSS. Obviamente en esta clase te voy a enseñar las bases de BEM, pero si quieres profundizar mucho más y hacer 3 proyectos complejos usando exclusivamente BEM en el trabajo con clases en CSS, tienes en la descripción del vídeo justo aquí abajo un curso exclusivamente de eso. Y ahora cambio la pantalla del ordenador y vamos a aprender BEM en tiempo récord. En esta clase te voy a enseñar lo que es BEM y cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpetita por aquí que se va a llamar 01-BEM. Y aquí te voy a explicar dentro de esta carpeta todo lo que es BEM y cómo funciona. ¿De acuerdo? BEM no es más que una metodología. Nos vamos a crear aquí un index.html y nos vamos a crear también un index.css o un styles.css, mejor dicho, styles.css, ¿vale? Dentro de Visual Studio Code, si yo me quiero crear la estructura básica de un archivo HTML, simplemente tengo que hacer HTML 2.5 y esto me crea la estructura básica con el doctype, etcétera. Aquí los únicos cambios que deberíamos hacer sería el lenguaje, ponerlo en español, por ejemplo, y cambiarle el título. Por ejemplo, esto sería BEM. Y aquí vamos a poner un H1, que sea metodología BEM. Y automáticamente nos podemos abrir esta página en el navegador dando clic derecho aquí y dándole a Open in Default Browser, por ejemplo. Esto lo hago con una extensión que se llama Open in Browser dentro de mi Visual Studio Code, ¿vale? Por si lo quieres ver o la quieres tener. La extensión se llama Open in Browser y es esta. Habrá 1000 que sirvan igual, pero bueno, yo la que tengo es esta. Le das clic derecho a un archivo y te lo abre en el navegador. Le das clic aquí y le das aquí que te lo abre en cualquier navegador y te lo abre directamente, ¿no? Bien, pues entonces aquí tenemos la página web que hemos hecho, ¿no? Y ahora te voy a explicar un poquito acerca de qué es BEM. BEM no es más que una metodología de trabajo dentro de CSS, ¿de acuerdo? Es decir, BEM son las siglas de bloque, elemento y modificador y es una forma de escribir los selectores CSS de una forma más rápida y sin tender a la repetición de código, sin tener luego que repetir código para poder acceder a un selector concreto. Es decir, vamos a tener selectores más directos y vamos a tener que escribir finalmente menos código y para acceder a un elemento lo vamos a tener más sencillo. Es decir, va a ser más fácil seleccionar los elementos de mi DOM. Y voy a poner aquí en el archivo de CSS las diferentes notas, ¿vale? BEM no es más que una metodología que significa bloque, elemento y modificador. Por supuesto podemos no seguir ninguna metodología a la hora de nombrar las clases, pero obviamente vamos a ver cuál es el problema de eso. Es decir, está bien, no hay ningún problema. Si tú te creas tus clases a tu manera, con tus, como tú quieras, con la nomenclatura que tú quieras, pues bueno, va a funcionar todo perfectamente. Pero nosotros en este curso vamos a buscar la manera avanzada de trabajar y la manera más productiva, ¿no? Entonces, quédate con que BEM significa bloque, elemento, modificador. Eso es importante a la hora de trabajar con BEM, saber qué significan sus siglas, ¿no? Es una metodología de trabajo, ¿vale? Es una forma de nombrar las clases, nada más. No es ninguna cosa que si no la sabes vayas a, digamos que maquetar peor, ¿no? Pero realmente aumenta un poco la productividad. Simplemente es una forma de nombrar las clases, ¿no? Luego, también una cosa que dice BEM es que se use clases para todo. Se usa siempre class, no ID. ¿De acuerdo? Las clases se van a usar para seleccionar cosas a nivel de estilos, ¿de acuerdo? Para aplicar estilos. Y los IDs se van a utilizar para aplicar funcionalidad. Es decir, para aplicar o para seleccionar elementos del DOM en JavaScript. Esto es lo que dice BEM, no significa que esto tenga que seguirse a rajatabla siempre así. Es decir, el IDE tiene un propósito concreto y la clase también tiene otro propósito. Con el IDE puedo seleccionar un solo elemento del HTML y es un elemento que tiene un identificador importante, no puedo repetirlo varias veces en la misma página HTML y la clase sí puede ser aplicada a varios elementos y la puedo repetir tantas veces como quiera en la página. Por tanto, tienen propósitos distintos, pero con BEM dentro de CSS la regla es siempre usar clases y dejar los IDs para la parte de JavaScript. En fin, es una regla más, te la puedes saltar o no, pero bueno, si vamos a seguir BEM, pues vamos a intentar aplicarla, ¿no? Luego, cuando nosotros nombramos las clases en BEM, serían más o menos así: el bloque, el elemento y el modificador. Y el elemento en concreto se separa con guiones bajos, 2 guiones bajos en concreto, ¿no? Bloque, elemento y modificador. Esto sería una clase de BEM la más larga posible. Pero, por ejemplo, podríamos tener una clase bloque, que seleccionaría un bloque que contiene más elementos. Dentro
De ese bloque tendríamos clases que están definidas así, bloque, guión bajo, elemento, para seleccionar X elemento de ahí. Y si ese elemento tiene alguna variación, ¿de acuerdo? En concreto, pues ya tendríamos la clase que tenemos aquí, con el modificador aplicado. Por ejemplo, si tenemos un elemento alerta y queremos que algunos sean distintos, pues le ponemos el modificador para a lo mejor cambiar el fondo o cambiar los colores, ¿no? Esto sería más o menos la teoría de qué es Vent y para qué sirve, pero obviamente te quiero enseñar un ejemplo. Es decir, imagínate que yo tengo aquí en el HTML un div con una clase o una section con una clase que sea cards, es decir, tarjetas, ¿no? Entonces yo tengo una sección y aquí tengo diferentes tarjetas. Tengo otro div con la clase card y cierro el div y dentro tengo un h3 que sería tarjeta 1. Luego tengo un párrafo que será contenido tarjeta 1 y luego tengo un enlace vacío, obviamente, que sería, por ejemplo, victorroblesweb.es, ¿no? Entonces tengo diferentes tarjetas, ¿vale? Entonces esto sería la manera clásica de hacerlo. Vamos a ver cuál es el problema de hacerlo de manera clásica. Vamos a tenerlo así, vamos a tener 4 tarjetitas. La 2, vamos a tener estas 4 tarjetas, ¿no? Entonces hasta aquí bien, este sería el HTML que tengo y se representaría en la página así. Pero ahora imagínate que yo quiero darle estilos a las tarjetas, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la sección de las cartas directamente le quiero dar un estilo. A cards le voy a dar un estilo y le voy a decir que tenga un tamaño de 400 píxeles, que me lo centre al centro, margin 0 auto y que me ponga un border de un px solid gray y además que me lo separe todo con un margen, bueno, un margen, el margen se lo puedo poner directamente aquí, un margen de 10 píxeles auto para que me lo centre el contenido, la caja, y luego le puedo poner un box shadow, una sombra, como ya sabemos, de 0 píxel y 20 píxeles de difuminado black o gray, por ejemplo. Entonces ahora mismo estos serían los estilos. Obviamente hay que vincularlos. ¿Cómo se vinculaba una hoja de estilos? Pues simplemente utilizando la etiqueta link, rel, style sheet, es decir, hoja de estilos, y aquí le vinculo con el href, le vinculo styles css y ya cierro el link, ¿vale? De esta manera la hoja de estilos queda vinculada y yo puedo ver los estilos que le he puesto. Estos serían los estilos, muy sencillos, muy básicos. Le puedo poner un border radius también para redondear los bordes de 10 píxeles o de 5 píxeles, y le puedo poner también un padding de 10 píxeles también. Le puedo poner también ese padding y así se vería. La forma en la cual vamos a escribir las clases también dentro del curso o el contenido de las clases va a ser así. Primero los tamaños, luego los márgenes, luego los bordes y bueno, ya después lo que sea, ¿no? Pero más o menos va a ser ese el orden que vamos a seguir. Por lo menos a mí es la forma que me gusta trabajar y queda ordenado, ¿no? Entonces yo le doy unos estilos a la tarjeta principal. Este sería el problema. Vamos a ver el problema de trabajar de manera clásica, ¿no? Con las clases de CSS, a diferencia de cómo lo haríamos con Vent. Primero vamos a ver el problema y cómo se hace de manera clásica. Luego, si yo le quiero dar estilo a una tarjeta, pues yo ya tendría que seleccionar .cards para acceder a la caja donde están todas las tarjetas, luego seleccionar card y aquí le doy los estilos, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hago así? Porque si no, de lo contrario, si tengo en otra parte de la web un elemento con la clase card, le estoy aplicando estilos ahí. De esta manera solamente le aplico estilos a las tarjetas que están dentro del div con la clase card, ¿no? Entonces le puedo aplicar a estas cajas unos estilos, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir que el background sea light blue, le puedo poner un font family current new, ¿vale? Y le puedo poner un border bottom de un px solid CCC, ¿de acuerdo? Estos serían los estilos que le he puesto. Ahora mismo veo que cada tarjeta tiene esos estilos, ¿no? Incluso le puedo poner un padding también de 10 píxeles y así quedaría mi regla de CSS. Primero la fuente, luego el espaciado, luego el borde y luego ya los colores, ¿no? Pues así es como lo estamos haciendo y entonces quedaría de esta manera. Cada una de las tarjetas con sus estilos correspondientes. Incluso les puedo poner un pequeño margen, en lugar de ponerle un borde le puedo poner un margin 5 píxeles también, ¿no? Aquí lo veo, cada una de mis tarjetas. Bien, y luego imagínate que le quiero dar estilos en concreto al h3, al párrafo y al link. Pues ya tengo que hacer lo mismo, tengo que seleccionar .cards,
Obviamente podría seleccionar directamente aquí el párrafo o el H3 o cualquier cosa, pero lo suyo sería hacer .card para acceder a la tarjeta en concreto, a las tarjetas, y le quiero aplicar unos estilos al H3 que está dentro de esas tarjetas, ¿no? Por tanto aquí yo le puedo poner ya su font size de, pues por ejemplo, 18 píxeles, y font weight le puedo poner bold, ¿vale? Entonces ya le habría aplicado a mi H3 ese estilo. Incluso le puedo poner un poquito más, le puedo poner 24 píxeles para que sea un poco más grande. Ahí lo veo. Pues luego puedo hacer lo mismo con el resto de elementos, por ejemplo con el enlace. El enlace puedo darle un fondo, le puedo poner lo mismo, he seleccionado el contenedor principal de tarjeta, luego la tarjeta y luego el enlace. Entonces le puedo dar unos estilos, le puedo poner un background color o un background directamente green, le puedo poner un color white, le puedo poner un padding 10 píxeles, y en principio cada botón tendría este formato, ¿no? Incluso le puedo quitar los estilos de el subrayado, el text decoration, none, ¿ok? Y así quedaría cada botón, ¿verdad? Entonces estás viendo cuál es el problema, que estoy accediendo y estoy repitiendo muchas veces la misma clase para acceder a elementos pequeños. Y aparte también estoy seleccionando directamente elementos del HTML, lo cual tampoco es lo mejor. Te voy a enseñar cómo se haría con BEM y cuál es la ventaja que tiene frente a esta forma de trabajar. Lo que estamos viendo aquí es que el problema es que estamos accediendo directamente a elementos del DOM, a etiquetas, ¿de acuerdo? Para seleccionar ese elemento y poder darle estilos. Y además le tenemos que poner mucho contexto a esa etiqueta para poder accesar directamente al elemento al cual yo le quiero dar estilos, ¿no? Entonces lo que propone BEM es yo poder seleccionar los elementos del DOM en CSS solamente utilizando clases, ya no es necesario utilizar ni etiquetas ni IDs, y además eliminar lo que se conoce como selector de contexto, que por ejemplo en el caso de esta última regla, esto sería el selector de contexto y esto sería el key selector. El key selector es el selector directamente al cual se le va a aplicar los estilos, a los elementos a los cuales se le va a aplicar los estilos, es decir, esta primera parte sería el contexto, ¿vale? El selector de contexto, y esta segunda parte sería el key selector o selector clave, ¿ok? La clave a la cual se le van a aplicar los estilos directamente. Lo que propone directamente BEM aquí arriba, lo que propone es 1. No usar IDs. 2. No usar etiquetas para seleccionar los elementos, me refiero. 3. Que todo sea un key selector, un selector clave, es decir, un selector directamente para yo aplicarle los estilos, es decir, seleccionar justo el elemento al cual le voy a aplicar los estilos, seleccionar justo elemento al cual se le darán estilos, porque yo puedo tener perfectamente con BEM todos los elementos con una clase, pero solamente utilizar a los cuales le voy a dar yo unos estilos, porque por ejemplo aquí tengo que utilizar mucho contexto y a esta parte no le voy a dar estilos, solo le quiero dar estilos a esta, pero sin embargo para seleccionar esta etiqueta tengo previamente que utilizar todas estas clases, ¿no? Entonces una de las cosas más importantes es que todos los selectores que yo tenga únicamente van a ser key selector, a los cuales yo le voy a aplicar directamente los estilos, y con esto nos va a quedar un código más corto, más limpio, mantenible, y a la hora de hacer modificaciones y maquetar en general va a ser más sencillo de trabajar con los selectores. ¿De acuerdo? Porque si yo, por ejemplo, inspecciono un elemento o lo que sea, esa clase que yo identifique va a ser a la cual le voy a tener que aplicar los estilos, ¿no? Y aparte, pues también propone una nomenclatura a la hora de nombrar las clases, ¿no? Bien, pues una vez visto esto, vamos a ver cómo funcionaría BEM. ¿De acuerdo? Esto sería la forma clásica. Esto sería la forma clásica de trabajar. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver con BEM. Bien, pues ahora vamos a verlo con BEM. Voy a comentar el código anterior de HTML, lo voy a comentar por aquí para que lo tengas de referencia tú luego cuando lo quieras ver o lo que sea, coméntalo, ya lo tienes. Entonces lo que vamos a ver es cómo funcionaría con BEM. Voy a tener una etiqueta section con la clase cards, de la misma manera que tenía antes, cards, ¿de acuerdo? Y voy a cerrar mi section. Esto va a ser exactamente lo mismo, es decir, esta parte de cards va a ser igual con BEM, ¿ok? Va a ser igual, voy a tener los mismos estilos, ¿vale? Lo único que ahora mismo pues no tengo el contenido, ¿vale? Luego voy a tener igualmente un div o un article, en este caso yo usaría un article para cada una de las tarjetas,
con la clase, en lugar de card, voy a utilizar el bloque, elemento y modificador que me propone BEM. El bloque es cards, el bloque principal, ¿de acuerdo? Entonces yo le tengo que poner a mi clase de mi elemento el nombre de su bloque y el nombre del elemento, es decir, cards, guión bajo, card. Entonces lo que estoy haciendo es aplicarle un bloque de las cartas, las cards que están dentro del bloque de cards, ¿de acuerdo? El elemento card que está dentro del bloque cards, pues este sería uno de los elementos y ese sería su selector. Entonces yo dentro de este article yo ya puedo tener mi h3, que no lo voy a dejar solo con un h3, sino le voy a poner una clase. ¿Qué clase le voy a poner? Pues ya voy a utilizar el nombre de su bloque. ¿Cuál es el bloque de h3? Pues la etiqueta que lo contiene. ¿Y cuál sería el bloque de h3? Pues no sería cards card, sino sería muy largo, sino simplemente es el nombre del elemento. El nombre del elemento sería card. Por tanto, ese sería el bloque del elemento h3. Por tanto, yo lo pongo por aquí y le pongo su propio elemento que se llamaría title. ¿De acuerdo? ¿Estamos entendiendo cómo va la cosa? Pues mira, así le pongo también el título tarjeta 1. Luego voy a tener otro elemento dentro de mi bloque card, en este caso, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Este es mi bloque card, que no tiene la clase solamente card porque tengo que identificar que esté dentro de un bloque, en este caso el bloque al cual pertenece un elemento es este, pero dentro del propio elemento card tenemos que card es un bloque y los elementos pues tienen su propio nombre. Bloque, elemento, bloque card, elemento title. Pues ahora voy a tener un párrafo con una clase también que va a tener su bloque card, guión bajo, y le indico el elemento cuál es. El elemento es content, por ejemplo. Y ya cierro mi párrafo y aquí le pongo pues contenido, tarjeta 1. Y ya por último pues pongo un enlace, que esto va a ser un href vacío también como hemos visto antes. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerle una clase. ¿Qué clase le vamos a poner? Pues le vamos a poner la clase que identifique su bloque y su elemento, es decir, card, guión bajo, y va a ser el link, por ejemplo. Y aquí voy a poner victorroblesweb.es, que es mi página web. ¿Vale? Entonces ya tengo la estructura de lo que yo quería hacer. Entonces ahora voy a copiarme este elemento tantas veces como sea necesario y le voy a cambiar el 1. Entonces, como estamos viendo, la manera de nombrar las clases, lo primero utilizamos HTML semántico, es decir, utilizamos las sections y los articles en lugar de los divs. Y luego estamos utilizando el bloque principal de card para definir diferentes elementos de card, ¿no? Y luego cada elemento card actúa como un propio bloque para sus hijos, para los elementos que tiene dentro. Entonces el h3 es un elemento del bloque card, el párrafo es otro elemento del bloque card y el enlace también es otro elemento del bloque card. Entonces automáticamente yo le aplico su clase card title, card content, card link. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, dentro del párrafo tuviera otra clase? Pues simplemente, ¿vale? Si por ejemplo yo tengo aquí un span que ponga leer más, ¿vale? Pues yo aquí le puedo poner una clase y le tengo que indicar cuál es su bloque. Pues siguiéndolo estrictamente, el bloque sería content y luego le indico el nombre del elemento, que sería read more, por ejemplo, ¿no? Pero claro, si nos ponemos prácticos, realmente lo que me rentaría más sería que esto se llamara card read more, porque tiene más sentido que el bloque principal sea card. Es decir, no vamos a estar creando un bloque para cada subhijo o para cada subhijo de los hijos que tenga dentro card, si no sería muy improductivo. Entonces le vamos a poner el nombre del bloque principal. Vamos a intentar usar la lógica, ¿vale? Para ello. Vale, pues imagínate que aparte en esta tarjeta número 2 quiero que el link tenga otro color, ¿no? Pues ahí yo puedo crear una clase con un modificador, porque un modificador lo que hace es coger lo que es un elemento ya creado, un selector ya creado, y crear una nueva versión modificada basándonos en la que ya hay. Entonces yo, por ejemplo, puedo crearme aquí una clase con modificador que sería card, guión bajo, link, guión, y aquí le pongo el nombre del modificador, por ejemplo, red, ¿no? O rojo. Y de esa manera le aplico el modificador para que este enlace sea rojo, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver a nivel de CSS cómo funcionaría esto. Es decir, si nos basamos en lo que tenemos anteriormente, vamos a copiar el código que tenemos ahora y lo vamos modificando aquí arriba en la parte de BEM. Cards se queda igual y aquí en lugar de, por ejemplo, utilizar cards card, utilizaría el siguiente selector, que sería un key selector directamente. Sería utilizar el selector cards guión bajo card,
¿de acuerdo? Y así selecciono una carta, le doy un estilo, o una tarjeta y le doy un estilo. Luego, para seleccionar el H3, en lugar de utilizar 3 selectores, utilizo directamente un key selector, que es el que yo le he puesto, que sería card, guión bajo, title. ¿Ok? Queda más corto, queda más limpio, queda más claro. Lo mismo para el enlace. Yo utilizaría, en lugar de card A, utilizaría directamente su selector, su key selector de BEM directamente. Esto sería selector clave barra key selector. Pues utilizo su key selector directamente, que sería card link. Y automáticamente los estilos que se verían van a ser exactamente los mismos que teníamos antes. Si yo decido utilizar un modificador, como hemos visto antes, pues utilizo la clase con el modificador card link y el modificador que era rojo. Y entonces yo ya le cambio el background a red, le cambio el color del fondo. Los atributos principales van a seguir siendo los mismos porque obviamente tenemos la misma clase primero y luego le aplicamos la clase con modificador para cambiarle el color. Entonces se aplicaría el color rojo. Voy a comentar toda la parte de abajo de código para que no nos interfiera. Entonces yo veo que, por ejemplo, el link no me ha cambiado el color de la tarjeta 2. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Pues mira, tan fácil como inspeccionar, ¿vale? Esto lo cierro por aquí. Voy a comprimir esto un poquito y veo que, por ejemplo, este elemento tiene su card link rojo. ¿Qué pasa? Que le he puesto solamente un guión. Por eso falla. Le he puesto solamente un guión, así que le voy a poner otro guión para que el selector esté bien. Actualizo y ahora solamente ese selector tiene otras propiedades, ¿no? Porque tiene un modificador. Entonces, como vemos, el código, ¿vale? Si quitamos los comentarios, vemos que el código previo que hemos hecho es este, que queda así, con los selectores de esta manera organizados, la manera clásica, y el código con BEM queda así, con selectores más cortos, más específicos, y todos son key selector. Entonces, esta va a ser la forma en la cual vamos a estar trabajando con este tipo de modelo de selectores, y la verdad es que queda bastante claro porque obviamente sí es verdad que las clases se ven como más liosas en un principio, pero luego a la hora de trabajar con CSS es muchísimo más claro, ¿no? Mucho más claro. Incluso si yo quisiera aplicarle, por ejemplo, un modificador a otro enlace, card link rojo, por ejemplo, se lo aplico, pues se hace el cambio automáticamente. Es decir, es más productivo en general la manera de trabajar así. Y descubre el nuevo máster en CSS3 avanzado, el nuevo curso que acabo de lanzar en el que vamos a aprender todo lo necesario para dominar, y sí, digo dominar porque realmente lo vamos a hacer, vamos a dominar HTML5, CSS3, maquetación web, responsive, Flexbox, CSS Grid Layout y todo esto a nivel experto, maquetando 3 sitios web impresionantes con las tecnologías de frontend más importantes orientadas a diseño web. El link a este curso estará apareciendo por pantalla y lo tendrás también en la descripción del vídeo. Y este no es un curso normal, estás ante un máster completo con decenas y decenas de horas de contenido. Probablemente llegue a superar las 30 horas de contenido único y exclusivo, y es posiblemente el curso de CSS más avanzado que vas a encontrar. En él vamos a maquetar 3 proyectos profesionales basándonos en un diseño previo. Maquetaremos una web de un portafolio espectacular, una web de una agencia de diseño y desarrollo y una web de noticias y videojuegos. Y todos estos proyectos estarán hechos desde cero, paso a paso, explicados al detalle, línea a línea, y además serán proyectos completamente responsive. Así que revisa este nuevo curso y apúntate. Si ya sabes un poquito de CSS, va a ser brutal la cantidad de cosas que vas a aprender en este curso y cómo aplicar realmente y unir todas las piezas del puzzle para crear maquetaciones web impresionantes. Así que aprovecha que lo acabo de lanzar y está súper barato. Entra en el enlace que tiene en la descripción y vamos a aprender juntos CSS3 avanzado.